Pues vamos a continuar con el tema número 4. Hemos adelantado en materia de las personas todo lo concerniente a la noción de persona, los tipos de personas que existen. Iniciamos entonces la introducción al asunto correspondiente a la capacidad y vamos a continuar con la capacidad de las personas. Habíamos antes, en las clases anteriores, hablado que hay dos grandes tipos de capacidad: la capacidad jurídica, legal o de goce y la capacidad de ejercicio o de obrar. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar en el día de hoy? El día de hoy vamos a desarrollar lo que el programa nos pide, que es unos ejemplos de incapacidades, bien sea vinculadas a la capacidad jurídica, legal o de goce, o ejemplos vinculados a la capacidad, o casos vinculados a la capacidad de obrar o de ejercicio. Y entonces es importante vuestro código en la mano. Para ir viendo los casos. Fíjense ustedes. ¿Profesor, para el parcial que trae todo decir? No. Tráigalo para la clase. Entonces, estos casos, llamémoslo así, de incapacidades que nuestro código tiene en materia de capacidad jurídica, legal o de goce, y en materia de capacidad de obrar o de ejercicio. Atención, atención. Ok, vamos a ver, a recordar qué es la capacidad jurídica, legal o de goce y qué es la capacidad de obrar o de ejercicio. Y vamos a recordarla con un ejemplo. Recuerden, un menor de 10 años puede ser propietario de bienes. Sí, ¿verdad? Entonces tiene la capacidad puede heredarlo, puede recibirlo por donación, inclusive, cubriendo unas fórmulas legales, puede haberlo adquirido. Un menor de edad. Ahora, ese menor de edad puede enajenar ese bien. No. Entonces, cuando hablamos de que ese menor puede ser propietario de un bien, puede haberlo adquirido por herencia, por legado, por donación, es que estamos hablando de la capacidad jurídica, legal o de goce. Y cuando decimos que ese menor está limitado porque él no puede vender por su propia voluntad ese bien, estamos viendo que esto afecta a esto que llaman incapacidad de obrar o de ejercicio. Entonces, este menor tendrá la capacidad de obrar, jurídica, legal o de goce, corrijo, y no tiene la capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué significa una y qué significa otra? Recapitulando, la capacidad jurídica, legal o de goce, recuerden que es la medida de la aptitud, la medida mayor, la medida de la aptitud para ser titular de derechos y asumir obligaciones. Esa es la noción de capacidad jurídica, legal o de goce. Y la noción de capacidad de obrar o de ejercicio es la medida de la aptitud para realizar actos jurídicos válidos por actos de la propia voluntad. Por eso ese menor no podía vender el inmueble, porque no puede realizar
ese acto válidamente y por su propia voluntad. En la medida en que haya una limitación allí, vemos que hay una incapacidad. Vamos a ver entonces los casos de incapacidades en materia de capacidad jurídica, legal o de goce. Y vamos a ir viéndolos, por ejemplo, en distintas áreas. Vemos, por ejemplo, incapacidades en materia sucesoral. Fíjense ustedes, el principio general es que todos tenemos, ¿sí? Y todos tenemos la posibilidad de suceder o de heredar, todos. Pero en materia sucesoral hay un conjunto de casos en los que la ley, esa capacidad jurídica, legal o de goces vinculada a la herencia, no opera y no son capaces, un conjunto de categorías de personas a quienes la ley, dadas determinadas circunstancias, le limita la capacidad para heredar. En materia sucesoral, entonces el código nos habla hay otra cosa, hay dos tipos, esta explicación hay que darla previamente. No forma parte del programa, pero hay que darla para que se entienda lo de él. Las personas podemos o transmitir la herencia, bien sea mediante un testamento, y se llama sucesión testamentaria, cuando la persona, a través de un instrumento llamado testamento, establece cuáles son sus disposiciones en caso de muerte con respecto a su patrimonio. Y entonces eso se llama sucesión testamentaria, sucesión por testamento. Pero también hay otro tipo de sucesión, cuando la persona fallece sin dejar testamento. Y a eso se le denomina sucesión, en el vocabulario del derecho se le denomina sucesión ab intestato, sin testamento. Ese ab es del latín. Entonces, sucesión ab intestato es aquella donde la persona fallece sin dejar testamento. Y la sucesión testamentaria es aquella donde la persona fallece dejando testamento. ¿Alguna duda? Ok. Entonces, tenemos que hay distintos tipos de incapacidades, como habíamos dicho, en materia testamentaria. En materia testamentaria tenemos incapacidades para suceder o heredar, suceder en una sucesión ab intestato. ¿En qué casos? ¿Cuáles son los casos o las situaciones o las hipótesis en las que no existe posibilidad o hay una incapacidad para suceder en una herencia sin testamento? Y entonces, el artículo 809 del Código Civil nos determina cuáles son esos casos. 809, querida amiga. Vamos a ver. ¿Qué? ¿Qué nos dice el 809 del Código Civil?
en materia de... Artículo 809. Ajá. Son incapaces de suceder lo que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Párate allí. ¿Puedes repetirlo de nuevo, por favor? Son incapaces de suceder lo que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. ¿Cómo entiendes tú eso? Todavía no nacen. ¿Ah? Porque todavía no nacen. Más allá. Que Sí. Son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. Como el derecho civil también concibe al feto como una persona, capaz de poder gozar de la condición de persona. Se sobreentiende que si no está concebido, si no está gestado, ¿Correcto? no puede ejercer el derecho sucesoral. Muy bien. Eso que dijo el compañero es correcto. Lo que pasa es que a veces lo vuelvo a leer y no entiendo. Ahí no hay una incapacidad. Es que lo que pasa es que la ley dice, son incapaces aquellos que no hayan sido concebidos para el momento de la apertura de la sucesión. Pero ¿qué carrizo si no son ni personas? ¿Ven? Entonces, pero el código habla de incapacidad y entonces lo estamos desarrollando en función de las letras del código. Si vemos un poco y le tratamos de buscar el sentido común a la cosa, digo, bueno, esto como que no es ninguna incapacidad, sencillamente es que no existe persona. Cuando nos dice son incapaces de suceder lo que en el momento de la apertura de la sucesión no están todavía concebidos, bueno, es que no son personas. Sin embargo, el código habla de esto como una incapacidad. Puesto los no concebidos, según el código, no tienen capacidad. Nosotros decimos que no, bueno, es que no es que no tengan capacidad, no, es que no son personas, no existen. Ok, ese es el primer caso. Ahora, si ustedes van al artículo 15, mi reina, del Código Civil, ¿qué nos dice? Que las personas son naturales. Perdón, me equivoqué, el 17. El pelo se tendrá como nacido cuando se trate de su bien y para que sea reputado como persona basta con que haya nacido. Basta con que haya nacido vivo. Entonces, hay otros que agregan como una incapacidad o que son incapaces los que no hayan nacido vivos. Bueno, pero es que si no nacieron vivos, no son personas. Volvemos a lo mismo en la igual situación. Conforme al artículo 17, el feto se tendrá como nacido cuando se trate de su bien, y para que sea reputado como persona, basta que haya nacido. Ese es el segundo, ¿no? Entonces tenemos el caso del 809, que es el caso del no nacido vivo. Y el tercer caso, que es un grupo de casos, está contenido en el artículo 810 del Código Civil, casos concretos de personas que no tienen la capacidad para recibir por herencia en una sucesión sin testamento. Y son 3 grupos de personas, artículo 810 del Código Civil. Vamos a empezar, artículo 810. Tiene 3 ordinales. Inicia, mi rey. 810. Son incapaces de suceder como indignos
el que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices, que merezcan cuando menos pena de prisión, que excedan de 6 meses, en la persona cuya sucesión se trate, en la de su cónyuge, descendiente, accediente o hermano. Ahora el artículo 810 nos está estableciendo unos casos de incapacidades en materia de sucesión para heredar. Y el primer caso, vamos a ver, díganme cómo entendiste tú ese artículo. No lo entendí. ¿Cómo lo entendiste tú? Si, Es por original. ese original. Si la persona, a sabiendas, porque se presume que es a sabiendas, por lo que funciona así, a sabiendas de que tiene la capacidad de poder sucesorar los bienes de su padre, su madre, o el familiar que le haya heredado, cualquier otra persona, haya cometido algún delito contra esa persona para así poder aprovechar esos bienes que va a heredar, porque ya a fin de cuentas está en el testamento, por haber hecho un acto indigno, pierde la capacidad de poder heredar. Ok, varias precisiones. En primer lugar, ¿a qué alude este artículo 810 en su numeral primero? El artículo 810 en general alude a un conjunto de personas que por su conducta frente al causante o al posible causante haya desplegado, y en consecuencia, cuando veamos qué tipo de conductas son, entenderemos por qué la ley le da la condición de indignos, son indignos para suceder. ¿Cuál es el primer caso que nos acaba de leer nuestra compañera? Aquel, que nos lo escribió también el compañero aquí, aquel conforme al cual una persona que es potencial o tiene vocación hereditaria de otra, comete un delito de las características que dice el código contra esa persona. Hay dos apreciaciones que debemos hacerle a la intervención del compañero. Primero, que allí no se habla de sucesión testamentaria, habla de sucesión en general. Ajá, por un lado. Y en segundo lugar, es que tú dijiste dos cosas. Una de la de que él deliberadamente comete el delito para heredarle. El código no lo determina, no lo es más en el caso de interpretación. Es una situación porque en todo caso lo que pide la ley para configurar la indignidad por ese daño que se le infligió o intentó infligir al causante o a la persona del eventual causante, es que el individuo actúe voluntariamente. O sea, que deliberadamente le quiera hacer un daño. Entonces, vamos a ponerle cuidado al primer caso de indignidad que acabas de leer. El que voluntariamente haya perpetrado o intentado perpetrar un delito, así como sus cómplices, que merezca cuando menos una pena de prisión que exceda de 6 meses en la persona de cuya sucesión se trate, o en la persona de su cónyuge, o en la persona de su descendiente, o en la persona de su ascendiente, o de un hermano. Entonces, ¿cómo se come esto? Señores, ¿cuál es el principio general? El principio general está en la propia ley, de que el artículo 808 nos dice: toda persona es capaz de suceder, toda persona tiene capacidad para suceder a otra, toda, salvo las excepciones determinadas en la ley. Entonces, la ley nos dice en el 810 un conjunto de casos que hacen que la conducta de ese sujeto
o de esa persona no lo haga capaz de heredar o de suceder. Entonces, imagínense aquella persona que cometa un delito en contra, fíjense que el código lo que dice es un delito que supere los 6 meses de prisión. No dice que sea un delito contra las personas, puede ser también una estafa, un delito en general. Entonces, pero que ese delito merezca una pena que exceda de 6 meses, que se cometa voluntariamente. ¿En contra de quién? En contra de la persona de cuya sucesión se trate. Supóngase mi padre, mi madre, la persona por la que yo tengo vocación hereditaria. Pero no solamente un delito contra la persona de cuya sucesión se trate, sino también contra la persona de su cónyuge, de su descendiente, hijo, nieto, o la persona de su ascendiente, puede ser padre o abuelo, etc., o un hermano, ascendiente, descendiente de la persona de cuya sucesión se trata. Entonces, cuando se configura una circunstancia de esa naturaleza, esa persona que cometió ese delito pierde la capacidad de suceder en esa herencia. ¿Por qué? Por haber cometido un delito o bien contra la persona de cuya sucesión se trate, es decir, aquel de quien potencialmente él iba a heredar. No es que lo cometa, también la ley dice o intente perpetrarlo, dice la ley. Entonces, estas conductas las califica la ley como conductas propias del indigno. Y el indigno no tiene capacidad para suceder. ¿Cuál es el principio general? El principio general es que todos tenemos capacidad para suceder. Y eso forma parte de nuestra capacidad jurídica legal o de goce. Todos tenemos derecho a suceder y capacidad para ello. Pero hay situaciones en las que la ley limita esa capacidad o la excluye totalmente, como en este caso, en el caso de los indignos. Primer caso de indignidad es cometer un delito o pretender cometerlo de manera voluntaria, no es un delito culposo. Ah, caramba, yo lo atropellé, pero de manera no intencional, no. Tiene que ser un delito intencional en contra de la persona de cuya sucesión se trate, que exceda de una pena de mayor de 6 meses y que no solamente la comisión del delito, sino la tentativa también configura la incapacidad. Entonces, los casos del 810, la indignidad del primer caso es el del ordinal 1, que son 3 casos de indignidad. Uno, el del delito contra la persona o el intento de delito, de comisión de un delito. El segundo caso de indignidad, son incapaces de suceder como indignos. Segundo, ¿quién lo quiere leer? Declarar juicio adúltero como el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. Ajá, vuélvelo a leer y me lo interpreta. El declarado en juicio adúltero como el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. ¿Cómo entendió usted eso? El declarado en juicio adúltero con la persona de cuya sucesión se trata. Suponiendo que yo, por ejemplo, voy a heredar, una mujer que X persona va a heredar de su esposo, no mentira, Date tu tiempo. Sí, ok. La mujer, si el esposo se muere, la mujer le cae en todos los reales. Y yo tengo como una relación adúltera con esa mujer, sería así algo por ahí. Lo vamos
vamos. Recuerda que es una incapacidad para heredar. Es una incapacidad para heredar. Fíjense, son incapaces de suceder como indignos. El declarado en juicio adúltero con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. El hijo de la persona, por ejemplo, un padre que tenga a su hijo y se case con una mujer y el hijo de ese hombre esté en adulterio con la esposa de su padre. Es decir, es un caso horroroso, es decir, un caso de que la ley dice, bueno, mira, tú estás, vas a heredar en una sucesión y tú fuiste declarado adúltero con la cónyuge del difunto o con el cónyuge del difunto o el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. Entonces, la ley dice, bueno es cilantro, pero no tanto. El tema tiene que ver, ustedes ven aquí cómo el tema moral se impregna en las normas jurídicas. El término también tiene que ver un poco con el tema moral. ¿Quiénes son declarados indignos? Ya, vale, si tengo a mi padre y yo le voy a dar una puñalada para heredarlo, o con esa idea, pero en todo caso comete un delito voluntario en su contra, la ley dice, mira, tú no tienes capacidad de heredar. 2. El segundo caso que acabamos de ver, donde una persona es declarada adúltera, hombre o mujer, en juicio con el cónyuge de la persona de cuya sucesión se trata. Entonces dice, bueno, mira, tú en esas condiciones, dado esto, también eres indigno de suceder. Por favor, ¿cómo entendiste? Dime. Podría ser como en esos casos cuando las esposas de los hombres que se mueren, por así decirlo, tienen relaciones no habituales con un sobrino o con... Ya, pero si el hombre se murió. Y si la mujer después de casada hace con su vida lo que quiera. No, pero durante el periodo que él estaba vivo y se comprueba. Fíjate tú, tiene que haber una decisión judicial, ¿verdad? El declarado en juicio adúltero. O sea, con hecho no, una sentencia que lo declare adúltero y que ese adulterio haya sido cometido con el cónyuge o la cónyuge, ¿verdad?, de la persona de cuya sucesión se trata. Entonces hay una sentencia que determina que fulanito o fulanita es adúltero, pero a la vez esa persona tiene vocación hereditaria del cornudo. Ese es el término, para ver si lo entendemos. Bueno, entonces la ley dice, bueno, vale, mira, tienes una sentencia, te declararon adúltero, con una sentencia definitiva, y ese señor o esa señora, en ese matrimonio, mira, tú no tienes vocación hereditaria, tu vocación hereditaria está limitada, tú no heredas en esa sucesión. Por indigno. Ese es el término que utiliza el 810 para todos los casos. Entonces, el primero, el perpetrar el delito o intentar perpetrarlo. El segundo, si es hombre lo llamarán el comegullo. Si es mujer no sé cómo lo llamarán, la sáfira, no sé, pero tiene que haber una sentencia. Tiene que haber una sentencia que declare tal situación y que esa persona declarada adúltero tenga vocación hereditaria de esta otra persona. El tercer caso del Código Civil, vamos a ver, son incapaces de suceder como indignos Los parientes a quien incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trate y se hubieran negado a satisfacerla, no obstante haber tenido medios para ello. Muy bien, ¿cómo entendiste eso? Vuélvelo a leer, no hay problema, eso está en castellano.
Los parientes a quienes incumba la obligación de prestar alimentos a la persona de cuya sucesión se trata y se hubieran negado a satisfacerla, no obstante haber tenido medios para ello. Pero en este caso es como que si yo le doy, o sea, yo surto alimento, Estás negando estoy negando el derecho de alimentación a la persona que me va a suceder. Ok, exacto. Tú ibas a decir Tirar los algo. medios para poder hacerlo. Pero más o menos, supongamos que él, yo puedo heredar de él, sin embargo, de la alimentación de él depende de mí y de que yo le surta esa manutención, por decirlo así. Y que yo me niegue a hacer todo eso teniendo los medios, no lo hago. Si él fallece, tú eres indigno de suceder. Exacto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Eso es correctísimo. Ese es ¿Qué? el causante de la muerte. Nadie le está causando la muerte de Exacto, el mismo causante de la muerte del. Bueno, es que no, bueno, puede ser que Puede te, ser, pero puede ya ser es que otra te cosa. negaste Ya ese es otro a concepto ya. cumplir con tu obligación No, pero y no necesitas que esa persona se muera. Claro, pero le estás negando un derecho principal. derecho Correcto. principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ley, para ponernos en antecedentes, establece vinculada a una situación de orden de parentesco, generalmente. Entonces, por ejemplo, nosotros los hijos le debemos alimentos a nuestros padres si llegasen a una situación de estado de necesidad. Tenemos la obligación legal de socorrerlo. Además de la obligación de alimentos que todo el mundo conoce, vinculada de los padres con los hijos. Pero hay un conjunto de personas que la ley determina que bajo determinadas circunstancias, cierta categoría de parientes tienen obligación legal de suministrar alimentos. Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de los padres, o de los abuelos inclusive. Entonces resulta que lo que bien narra nuestro compañero allá, teniendo yo medios suficientes, más la obligación de suministrar el alimento, no lo hago, y yo tengo vocación hereditaria de esa persona, si esa situación se configura, yo soy indigno de sucederle a esa persona a quien le negué alimentos. ¿Me explico? Entonces, estos tres casos tienen que ver con una limitación a la capacidad de heredar. Capacidad jurídica, legal o de goce. La medida de la aptitud para ser titular de derechos y asumir obligaciones. Ok, todo el mundo tiene la capacidad para recibir herencia de cualquier tipo, por testamento o sin testamento. Pero hay casos en que la ley nos establece incapacidad, y esas son incapacidades legales que afectan la capacidad jurídica, legal o de goce. Una de ellas es en materia de sucesiones ad intestatum, que son estas tres grupos que acabamos de ver. Y seguimos. Ahora, esto es 810, son los indignos. Tres casos de indignidad. Ok, seguimos. Hay luego, jóvenes, hay incapacidades para recibir por testamento. No son incapacidades para suceder en una herencia sin testamento o ab intestatum. Y estas son incapacidades para suceder por testamento. Entonces, ¿quiénes son incapaces para suceder en una herencia testamentaria? Entonces, dígame. Ajá. La iglesia de cualquier credo y los institutos de hermanos. Ajá. Párate allí. Ok, sí. Pero la primera, antes que esa, es que son incapaces para suceder vía testamentaria. En primer lugar, aquellos incapacitados para recibir sin testamento. Entonces aquí podemos poner idem caso anterior. Para suceder por testamento son incapaces los mismos
que para suceder sin testamento. Esa es la primera situación de incapacidad. Y la segunda está contenida en el artículo 841 del Código Civil. 841 del Código Civil. ¿Ya lo ubicaron? Ok. Tenemos, en primer lugar, el 840 para suceder por testamento. El 840 nos dice, el 839, que nos dice, pueden recibir por testamento todos los que no estén declarados incapaces por la ley. Entonces, y el 840, esto, son incapaces para recibir por testamento los que son incapaces para suceder a intestato, y desde el caso anterior. 840. Ahora vamos a los casos del artículo 841 del Código Civil. ¿Quiénes son, además, incapaces para heredar por testamento? ¿Quiénes son? Numeral primero. Ajá. Las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Vuélvelo a leer. Las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Muy bien, párate. Estos son conceptos que ustedes no manejan, ¿verdad? Son igualmente incapaces de heredar por testamento, uno, las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Vamos a empezar por los primeros. La ley establece una incapacidad a las iglesias para recibir por testamento. Expresamente lo acaban de leer. Las iglesias de cualquier credo son incapacitadas para recibir por testamento. Están incapacitadas para recibir por testamento. ¿Por qué creen ustedes que el legislador estableció esa incapacidad para las iglesias de cualquier credo? ¿Por qué será que se les ocurre? Se supone que las iglesias no son fuentes de riqueza, algo así. Esa dice. ¿Perdón? Las iglesias no pueden tener una fuente de riqueza. ¿Cómo no? Pueden tenerla. No son generadores de riqueza. De hecho, son personas jurídicas, personas en derecho. Pero hay una incapacidad que el derecho establece, en este caso el derecho venezolano, para las iglesias de cualquier credo que no puedan recibir por testamento. Tendrá que ver con más que todo que Venezuela no es un país inclinado a una religión en específico, sino es muy libre en esa parte, ¿no? O sea, que por ejemplo la libertad de culto y esas cuestiones, ¿no? O sea, Bien, no, hay algo más. Fijémonos, cuando se habla de testamento, lo que se pretende es que alguien que vaya a disponer de su patrimonio para luego de morir, a través de un instrumento que se llama testamento, lo que desea el legislador es que la voluntad de esa persona al testar sea libre, no coaccionada por ningún elemento externo, sino que sea la manifestación libérrima de su voluntad. Ese es, digamos así, como el norte. Cuando una persona testa, lo que se pretende es que esa persona sea libre y que exprese realmente sin cortapisas su voluntad. Y cualquier elemento que pudiera interferir en una voluntad libre, en este caso la ley,
ha estado orientada, en estos casos, porque este no es un artículo que inventamos nosotros, existen muchas legislaciones, a que instituciones que puedan ser una influencia a la hora de testar, es importante tomar en consideración que puede una institución como una iglesia tener influencia en que alguien teste, que sea tan importante para el sujeto la institución religiosa de la cual él profesa, que puede llevarlo inclusive a decir: yo por esta vía todo mi patrimonio se lo dejo a la iglesia musulmana, a la iglesia católica. Entonces la ley dice: no, vamos a evitar esto. Ese es el objeto de la incapacidad para recibir por testamento las iglesias de cualquier culto. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? ¿Tiene lógica, no tiene lógica? Todo eso es válido. Lo único es que estamos leyendo es el texto de la ley. Estas instituciones son incapaces para recibir por testamento las iglesias de cualquier culto. Pero también están allí, en el 841, ¿qué más había? Las instituciones de manos muertas. ¿Y qué son esas? No sé, bueno, ay, no me acuerdo. Diga. Equivócate. Instituciones que no puedan ejercer o disponer de los fondos, de los bienes. Instituciones, Que no puedan disponer de los bienes, aunque lo hereden, no puedan disponer de ellos. esos son los institutos de mano muerta. ¿Dónde está el artículo que lo conseguiste primero que yo? Los institutos de manos muertas son personas jurídicas que por razones de sus estatutos, que por razones de sus normas internas que los gobiernan, no pueden transmitir sus bienes. O sea, que por disposiciones internas o por regulaciones internas no pueden transmitir sus bienes de manera libre. Esos en derecho se les denomina institutos de manos muertas. Ya el concepto se lo busco con calma en el código que aquí nos trae. Ok, ¿qué es lo que aspira? Y entonces esos institutos de manos muertas, o sea, aquellos que por sus disposiciones internas o estatutarias no les está permitido transferir o transmitir sus bienes, esos institutos o esas organizaciones, el derecho no ve con buenos ojos que se establezca, el derecho, sobre todo el derecho occidental, que se establezcan alcabalas u obstáculos para la libre transmisibilidad de los bienes. Y entonces, que se generen personas que solamente sean depositarios de bienes y que dentro de ellos mismos, con sus regulaciones internas, no permitan que circulen en el mundo comercial. Entonces el derecho les dice: bueno, mire, está bien, ustedes pueden hacer eso como norma estatutaria, norma societaria, pero no voy a permitir que se teste en favor de este tipo de organizaciones, porque de otra manera entrarían dentro del patrimonio y nunca habría el giro o la transmisión de los bienes. Entonces el derecho le establece una incapacidad a los institutos de manos muertas para recibir por testamento. Como dice, son igualmente incapaces de heredar por testamento las iglesias de cualquier credo y los institutos de manos muertas. Déjenme ver si consigo
el artículo correspondiente del Código Civil, que establece la definición de institutos de manos muertas. Ok. El artículo 1144, 1144, en la parte final, cuando establece una incapacidad para comprar o adquirir bienes inmuebles, entonces define qué son institutos de manos muertas. Los institutos llamados de manos muertas, o sea, los que por las leyes, por reglamentos de su constitución, no pueden enajenarlos. Y entonces se les llama institutos de manos muertas, los llama así la ley. 1144. Ajá. En la segunda parte. Ajá, los artículos se leen completos. Entonces, ¿y por qué se llaman así? ¿Por qué lo llama la ley de manos muertas? Bueno, porque sus manos están muertas, sus manos están atadas, sus manos están secas para transmitir bienes. Esa es la situación. Entonces, incapaces también son, según el 841, la iglesia de cualquier credo y los institutos de manos muertas, que ya saben ustedes lo que son. Ok. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? Número 2. Ajá. Los ordenados insacris y los ministros de cualquier culto, a menos que el instituto sea cónyuge. ¿A menos que? El instituto. No, lee bien que no dice Instituido, perdón. Sea cónyuge ascendente. O sea, el ministro de ese culto, la persona de ese culto, no puede recibir procesamiento de una persona la cual no sea cónyuge, hermano, ascendente o consanguíneo hasta el cuarto grado. Muy bien. ¿Cómo interpretan ustedes esto? Le veo que las caras están arrugadas, así como. Que no puede heredarle de un amigo. No, porque te quedaría más o menos como lo de la iglesia, un pastor Como un o discípulo. un ministro, Ajá. que estaría como ¿Qué es lo exacto? ¿Qué es lo que ustedes pueden olfatear de la norma? Una persona viene de una religión X o Y, que, o sea, tenga cierto Un ministro nivel. de cualquier culto, una persona que sea, a los que se hayan ordenado bajo sacramentos, ordenados insacres, ¿cómo los llamamos? Un ministro de cualquier culto, dice, en principio esos señores no tienen capacidad para recibir por testamento. Ese es el principio general. Ya no estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de un prelado o un ministro de cualquier culto, un ordenado insacre. Ok. ¿Y por qué? ¿Y por qué? porque igual puede estar De alguna manera. de alguna manera como que está ¿cómo se dice? Porque no la simple Es relación igual que en la iglesia, como que no es una decisión libre, sino O sea, que puede haber alguna una influencia, influencia, exactamente. ¿verdad? Entonces, que una persona sea el cura confesor de una persona o que tenga una vinculación, vamos a decir, de este tipo, de ese respeto que va más allá de esa admiración, esa cosa que puede eventualmente tener con un ministro de un culto, sobre todo con sus feligreses, puede haber una influencia para que la persona escriba su testamento orientado a. Y entonces el derecho, previendo esta situación, tratando de que esta cosa sea lo más libre posible, le quita la capacidad a los ministros de culto ordenados en sacri para recibir por testamento, salvo que ese ministro de culto sea
cónyuge, ascendiente, descendiente, etcétera, o hasta el cuarto grado de responsabilidad de la persona de cuya sucesión se trate. Entonces, bueno, ya ahí es distinto, pues. Ah, bueno, mira, no, es mi familia, es que somos familia, ¿eh? Pero esa es la excepción. La regla general es que los ministros de cualquier culto, los ordenados in sacri, no tienen capacidad para suceder por testamento, salvo que ese ministro de culto tenga parentela con la persona que haga el testamento. O sea, pariente dentro del rango de parentela a la que se refiere el código en estos términos. ¿Entendimos eso? ¿Seguro? Ya lo veremos en el examen. Ok. Seguimos. Seguimos. Tenemos incapacidades para recibir por donación. Fíjense que ya nos acabamos el tema sucesoral. Ahora vienen incapacidades para recibir por donación. ¿Cuál es la regla general en materia de capacidades? Mira, todos tenemos derecho a recibir, bien sea por testamento, bien sea por donación, cualquier tipo de bienes sin ningún tipo de cortapisa. Pero hay entonces incapacidades para recibir por donación. ¿Cuáles son esas incapacidades para recibir por donación? Artículo 1436 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 1436 del Código Civil, mi rey? Dígame. No pueden adquirir por donación ni aún bajo el nombre de personas interpuestas. Los incapaces de recibir por testamento en los casos y de modo establecido en el capítulo trata de las sucesiones testamentarias. Ya, leíste para ti y creo que no entendiste tampoco. Vamos a ver, y vuelve a leer con calma a ver cómo entendiste tú eso. O sea, es una incapacidad para recibir donaciones, 1436. No pueden adquirir por donación ni aún bajo el nombre de personas interpuestas. Los incapaces de recibir por testamento en los casos y del modo establecido en el capítulo que trata de las sucesiones testamentarias. ¿Qué entendiste? Nada. Entonces hay un problema de lectura muy grave. Pónganle cuidado. No pueden adquirir por donación. ¿Saben lo que es una donación? O sea, hay gente que no puede adquirir por... O sea, en los casos anteriores tampoco puede ser que le donen esa... Ah, le cayó la rocha al amigo. Eso es. Fíjense ustedes, 1436. No pueden adquirir por donación. Es decir, no pueden recibir por donación, ni aún bajo el nombre de persona interpuesta. ¿Quiénes? Los incapaces de recibir por testamento. Estas personas que son incapaces para recibir por testamento y que acabamos de ver, tampoco pueden recibir por donación. Otra incapacidad. Entonces, incapacidad para recibir por donación. Estos casos. El código remite que la donación no la pueden recibir estas personas. ¿Estamos claros? Seguimos. Entonces, tenemos incapacidades inclusive para recibir por donación. Hay otras incapacidades. Incapacidades para comprar inmuebles. Incapacidades para adquirir inmuebles. Para comprar o adquirir inmuebles. ¿Quiénes no pueden adquirir inmuebles? Ok.
incapacidades para adquirir o comprar inmuebles está consagrado en el artículo 1144 del Código Civil, que son los institutos de manos muertas. Los institutos de manos muertas. No tienen capacidad para adquirir bienes inmuebles. No es todo tipo de bien. No tienen capacidad para comprar o adquirir bienes inmuebles. Los institutos de manos muertas, artículo 1144 del Código Civil. 1144 del Código Civil. Luego hay otras incapacidades en materia de compraventa. Hay otras incapacidades en materia de compraventa. Póngale cuidado. En materia de compraventa tenemos varias incapacidades. Una es la establecida en el 1481 del Código Civil. ¿Qué dice el 1481 del Código Civil, compañera? ¿Hable duro? Entre marido y mujer no pueden haber venta de bienes. Entre marido y mujer no puede haber venta de bienes. Entre marido y mujer no puede haber venta de bienes. 1481 es una incapacidad en materia de compraventa. Los cónyuges entre sí no pueden comprarse o vender. ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que el código lo que busca aquí es tratar de que los intereses de terceros no puedan verse perjudicados por el hecho de que intenten los cónyuges, uno u otro, hacerse transferencias de bienes vía venta, un poco para burlar intereses de terceros o derechos de terceros. Esta es una incapacidad que no es que beneficie a uno ni a otro, sino lo que busca beneficiar es a los terceros, en el entendido de que en esa relación muy particular y muy íntima que debe ser la institución matrimonial, no sirva como un paraván para protegerse de eventuales o posibles acciones del tercero, porque yo le transferí a mi esposa los bienes. Entonces, la venta entre maridos, la venta entre cónyuges es nula y están incapacitados entre sí para realizarse la venta. Esa es una incapacidad. Otra, 1482 del Código Civil, otro grupo de incapacidades, 1482 del Código Civil. No pueden comprar, ni aún en subasta pública. ¿Lo tienes ahí? Ok, léelo, por favor. No pueden comprar ni aún en subasta pública, ni directamente, ni por intermedio de otras personas. 1. El padre y la madre los bienes de sus hijos sometidos a su potestad. Párate allí. ¿Entendiste? Que ni la madre ni el padre puede comprar ningún tipo de bien que alguno de sus hijos esté vendiendo. Pero siempre y cuando el hijo esté bajo su potestad. Exacto. Así es. Exacto, que sean menores de edad sujetos a patria potestad. Hay una incapacidad. No le pueden comprar los padres bienes de los hijos sometidos a patria potestad. El padre y la madre, los bienes de sus hijos sometidos a su potestad. ¿Verdad? Luego, el caso 2. Los tutores, protutores y curadores, los bienes de las personas sometidas a su tutela, protutela o curatela. O curatela. Es decir, estas son instituciones protectivas de incapaces y de menores.
de menores que no estén sujetos a patria potestad u otro tipo de personas sometidas a incapacidades. Entonces, se les designa una especie de representantes que son tutores o protutores o curadores. Entonces, estos señores, tutores o curadores de incapaces, no tienen capacidad, al igual que los padres en el caso anterior, no tienen capacidad tampoco para comprar, ni directa o indirectamente, ni por intermedio de otras personas, los bienes de sus pupilos o de las personas a los cuales ellos les está dado representar. Y el tercer caso, que es bien interesante y que de repente tienen que tenerlo ustedes pendientes porque puede tocar administradores, factores de comercio, etcétera, el que está contemplado, otra incapacidad en materia de compraventa, el caso tercero del 1482 del Código Civil y Reina. Los mandatarios, administradores o gerentes, los bienes que estén encargados de vender o hacer vender. Ustedes son mandatarios, son gerentes, son administradores de una persona natural o jurídica y les han encargado que ustedes vendan o hagan vender ese patrimonio o un patrimonio de allí. Ustedes no pueden comprar. La prohibición con la incapacidad obra así. No pueden comprar ni aún en subasta pública, ni directamente, ni por intermedio de otras personas, quienes, los mandatarios, los administradores o gerentes, los bienes que estén encargados de vender o hacer vender. ¿Qué es lo que creen ustedes que busca la ley allí y en los otros dos casos anteriores? ¿Cuál creen ustedes que es lo que pretende la ley establecer con esas incapacidades que acabamos de ver? No tiene ni una pizca de, no voy a decir de sentido común por ser una ofensa, pero no tiene ni un poquitico así de que se les pase algo para pensar mal. Evitar estafas, Claro, lo que se busca es establecer un mecanismo, porque mire, es la persona que está encargada de vender y darse el vuelto, caramba. Entonces, mire, vamos a ponerle un obstáculo que es una incapacidad. Usted puede comprar lo que usted quiera donde usted quiera, pero cuando usted sea mandatario, administrador o gerente y esté encargado de vender o hacer vender los bienes de su representado, usted no tiene capacidad para comprarlo. ¿Me entienden? Eso es lo que se busca. Cuando ustedes le buscan la razón a la norma, siempre la entenderán y ustedes no necesitan, nadie necesita aprenderse las normas de memoria. Eso es que, por eso es que los abogados andan con un código para arriba y para abajo, por eso no se aprende nunca. La práctica, uno va alguno que otro, pero ese no es. Lo importante es que ustedes capturen la idea. Bueno, mire, pero si yo puedo comprarlo y vender lo que me dé la gana, no, pero hay unas incapacidades. Está bien, tú no eres menor de edad, tú no tienes un retraso mental, tú no tienes, está bien, pero mira, se te dio una facultad para vender los bienes de la compañía. Ajá, entonces la ley dice, en esos casos, tú no puedes comprar. Una incapacidad para esa situación en particular. Vimos así lo llaman en derecho cuando es, ¿cuál es la razón por la cual? Ustedes verán por ahí por los libros, la ratio legis, se escribe con T, ratio legis. La razón de la ley es precisamente la de establecer un mínimo no solamente de moralidad o de ética en la negociación, por un lado, sino también proteger o pretender proteger a la persona de quien los bienes se van a enajenar. Pero sigue diciendo el 1482 otros casos más y que se caen por su propio peso. 4.
los empleados públicos, los bienes de la nación, de los estados o sus secciones, o de los establecimientos públicos de cuya administración estuvieran encargados, ni los bienes que se vendan bajo su autoridad o por su ministerio. ¿Cómo entienden ustedes eso? Eso está muy difícil. No puede comprarse lo que no vale. Bueno, y los bienes de cuya administración ese funcionario público está encargado, ¿verdad? Ni los que se vendan bajo su autoridad, como juez de ese tribunal a comprarlo. No, la ley te dice no. Puede ser que tú lo puedas comprar de otro, pero de este no, donde tú estás, no puedes. Es otra incapacidad. Entonces, son todos estos 5 casos bien bonitos para colocarlos en el desarrollo de un examen. Y en último caso, todos estos son incapacidades, jóvenes, que afectan la capacidad jurídica legal o de goce. Y el último, para que se vayan, está contemplado en materia de tutela. Incapacidades en razón de la tutela consagrado en el artículo 370 del Código Civil. En materia de tutela, el 370 del Código Civil, consagra que ni el tutor ni el protutor pueden comprar bienes de su pupilo. No pueden tomarlos en arrendamiento, no pueden ejercer actos de disposición sobre los bienes de aquellas personas que están obligadas ellos mismos a cuidar, a salvaguardar y a representar. Y esa es una incapacidad en materia de tutela, artículo 370 del Código Civil. Jóvenes aún, con estos terminamos los ejemplos o los casos de incapacidades que afectan a la capacidad jurídica, legal o de goce. En la próxima clase veremos cuáles son los casos o situaciones que afectan la capacidad de obrar o de ejercicio.